Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Bienvenidos a un programa más de Confluencias por la Paz. Con el gusto de estar con ustedes, soy Norman Bardavid, que conjunto con Gerardo Said, cada lunes estamos aquí intentándoles llevar un poco más en relación al tema de la cultura de paz en México y el mundo. Muy buenos días, mi querido Jerry. Muy buenos días, Norman. Encantados de compartir contigo todos los lunes esta agenda de cultura de paz que comparte diferentes ángulos en relación a los esfuerzos que de manera histórica se vienen haciendo tanto a nivel internacional como a nivel nacional para impulsar esta cultura de paz, porque pues es muy importante. Hemos comentado aquí en los programas que desafortunadamente México está destacando pues no solamente en el deporte, como ya los clavadistas mexicanos, las nadadoras de este nado que es artístico, pues sacan medallas y también pues acabamos de ganar en el fútbol precisamente la Copa Oro, pero pues estamos punteando también en los índices de violencia a nivel internacional. Estamos, tres de nuestras ciudades están en el top 10 de las ciudades más violentas, pero del planeta, incluso ciudades que están en guerra. Así que pues este clima de violencia pues es un detonador de una forma de desarticulación y por supuesto de formas que preceden a una descomposición social y por qué no decirlo así, son efectos de situaciones pues mucho más complejas que tú has llamado precisamente la violencia heredada. Así que hoy vamos a hablar sobre el Pacto Roerich, la bandera de la paz y también sobre el Pacto Bardavid que recientemente firmamos contigo ahí en la Embajada de Paz. Así que si te parece, nos comentes la importancia que tiene el seguir sembrando lo que se llama la paz positiva. Luego yo entraré con unas notas sobre el Pacto Roerich y tú nos hablarás precisamente sobre los aspectos más importantes de la extensión de este pacto que tú propones, que es el Pacto Norman Bardavid. Así que adelante, Norman. Muchas gracias, Jerry. Sí, efectivamente, heredamos una violencia estructural y cultural que ha pasado de generación en generación y esto como de alguna manera los aspectos profundos que existen para que emerja esa violencia ya física o verbal eh, entre las personas y también esa violencia que hemos visto cuando depredamos nuestra naturaleza sin conciencia. Han habido esfuerzos individuales cuyas propuestas se han socializado y se han institucionalizado. Vamos a contar a partir del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, cuando surge esta iniciativa de Nicolás Roerich, un pintor, un filósofo místico ruso, un gran viajero, que observa que el símbolo que hoy es el símbolo de la bandera universal de la paz, que representa la unidad desde sus aspectos trinos, este símbolo ha sido utilizado en muchas culturas desde hace más de 9,000 años como historia registrada, como un símbolo arcano, un símbolo pues de enorme respeto, cada cultura identificándolo y dándole su significado de su manera muy particular. Para Nicolás Roerich, este símbolo representa los círculos interiores, arte, ciencia, espiritualidad, y el círculo mayor lo representa como cultura. El arte representa un hemisferio de nuestro cerebro, nuestros aspectos sensitivos, sensoriales. La ciencia representa nuestra mente estructurada y la espiritualidad de alguna manera se convierte en el pegamento. En nuestro espíritu interno es el pegamento entre las micropartículas que forman los
los átomos, al mismo tiempo las células, las moléculas, los órganos, los organismos, los sistemas y los cuerpos que conforman nuestro ser. Pero este ser lo podemos expandir desde la manera individual al ser social, que representaría la humanidad, y al mismo tiempo al ser medioambiental, que representa la naturaleza, ser naturaleza. Y tomando estos conceptos, ser individuo, ser humanidad y ser naturaleza, también podría representarse en ese aspecto trino. En 1935, bajo la iniciativa de Nicolás Roerich, se firma en la Carta Blanca el 15 de abril por el presidente Franklin D. Roosevelt y 20 ministros de América, un pacto en donde emerge el estandarte de la bandera universal de la paz, y con ese estandarte todos los espacios de arte, ciencia, educación y cultura serían resguardados en tiempo de paz y de guerra. ¿Qué implica esto? Que la cultura es más importante que la milicia. En un momento de guerra confrontada entre algunos segmentos de la sociedad, pueden ser internos de una nación o un ataque de otro país a otro país, estos espacios custodiados por la bandera de la paz, no solamente los espacios en sí, sino todo lo que hubiera adentro, tanto los objetos como las personas. Y de esa manera estaríamos conservando, por un lado, el pasado y por el otro lado, el futuro. Después de la firma del Pacto Roerich, lamentablemente, en 1939 inicia la Segunda Guerra Mundial y han seguido estas propuestas ciudadanas que han de alguna manera generado un andamiaje a favor de la construcción de la paz, donde nos podamos sostener para ir haciendo lo posible por respetarnos a nosotros mismos, por respetar el proceso de la creación de la humanidad y también de resguardar nuestro patrimonio natural. De ahí surge en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya había nacido en 1947 las Naciones Unidas, en 1948 la UNESCO, y ahí ya el Pacto Roerich se firma por cerca de 70 naciones. La Declaración Universal de los Derechos Humanos ya habla de ese respeto de los derechos humanos en torno a respetar a los niños, a las niñas, a los adolescentes, y hemos avanzado a las mujeres y se ha avanzado en ciertas áreas, pero hay algunas áreas en donde todavía sentimos que hay huecos. Tenemos que llegar hasta el derecho universal de la paz. Para llegar al derecho universal de la paz, teníamos que ir más allá de esas fronteras que hemos establecido entre los seres humanos, donde lleguemos al derecho de los migrantes, donde tomemos en cuenta el derecho de los pueblos originarios, donde tomemos en cuenta los derechos de la madre tierra naturaleza como un ser vivo. Esto implica que un río, por decir, tiene derechos. Un río guarda vida, preserva vida. Si contaminamos nuestros ríos, estamos contaminando eventualmente también nuestra tierra, estaremos contaminando nuestras plantaciones, estaremos contaminando en nuestro ganado y eventualmente también nos estaremos contaminando nosotros mismos. El objetivo de lograr estos derechos de la madre tierra naturaleza es conservar la armonía y equilibrio en el ecosistema mismo, el ser humano como parte de ese ecosistema, respetando los procesos de vida e integrándose a ellos, logrando efectivamente desarrollo con sostenimiento y con sustentabilidad, pero con dignidad de vida. Hoy contamos con la tecnología científica suficiente para poder regresar el agua utilizada por la industria minera y de la transformación, se puede llegar filtrada nuevamente a los ríos y no tener que contaminar todo el espacio que ese río va fluyendo hacia el mar. Y de esta manera podremos estar sustituyendo
toda la economía que se gasta en la paz negativa. La paz negativa es cuando hay violencia que se utiliza más violencia para tratar de apaciguarla, que implica economía para más seguridad, para más armamento, para más policías, más transporte de seguridad, más cámaras. Eso es la paz negativa. Si le vamos apostando hacia la paz positiva tiene que ver con educar para la paz, tiene que ver con hacer política pública de paz, tiene que ver con el fomento institucional de la cultura de paz, con raíces y propuestas conceptuales muy sencillas. La cultura y la violencia emergen del sentido de separación de uno mismo con la sociedad y con la naturaleza y con la creación, a un sentido de unidad, en donde formas parte de. La educación, la cultura de la violencia es competir contra los demás o competir contra la naturaleza, cuando en realidad la educación para la paz es competir contigo mismo para ir logrando mayores capacidades, mayores habilidades, mayor sensibilidad para lograr en conjunto con aquellas personas que conforman tu unidad y poder ser complementario con ellos y comprometido en lo que esa unidad requiere. Desde estos dos principios conceptuales diferentes, de ahí emerge la educación para la paz. Consideramos que si educamos para la paz, que si hacemos política pública de paz, o sea, ¿qué implica hacer política pública de paz? Que no podemos estar cambiando estos aspectos que se logran en torno a la paz y hacerlo un proyecto de 3 años o de 6 años de acuerdo a los periodos de gobierno. Si lo hacemos ya como parte de nuestra Constitución, ya se tiene que hacer de manera constante y permanente. Y hablar de una ley de fomento a la cultura de paz implica que todas las instituciones públicas, privadas, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, instituciones políticas como partidos políticos, tenemos que fomentar la cultura de paz al interior y al exterior. De esa manera lo podemos ver reflejado aquello que educamos en nuestros niños y ellos después de 20, 25, 30 años estén ocupando las sillas en la iniciativa privada, en el gobierno, estarán poniendo en práctica aquello de lo que fueron educados. Entonces hablamos de que entre 20 y 40 años podríamos lograr ese salto cuántico de la humanidad, nosotros siendo hijos de la cultura y la violencia a nivel generacional, pero también a nivel generacional siendo los padres de la cultura de paz. Estas son las propuestas que se plantean desde la CONAPAZ, pero que van logrando ese andamiaje que se ha hecho a través de los tiempos. Puedo hablar de otros aspectos, pero bueno, te dejo la palabra, Ter. Sí, muchas gracias, Norman. Pues estas iniciativas son muy importantes porque crean marcos para que las diferentes acciones puedan llegar hasta los foros más importantes, que son los foros internacionales. Por eso la importancia que tienen este tipo de pactos, como otros pactos que se han venido desarrollando, donde los gobiernos ante este foro tan importante, el foro máximo de la tribuna planetaria, que es la Organización de las Naciones Unidas, ante esta tensión que siempre genera los intereses de los dueños de la industria, de los dueños de los negocios, pues generan estas tensiones muchas veces desde el ámbito de la economía, generando economía de guerra, desde las creencias, y entonces se vuelven luchas enconadas de carácter religioso. De hecho, las confrontaciones de la humanidad más importantes pues han sido por imponer un criterio de creencia sobre otro pueblo que en otra época pues desarrolló y detona este tipo de prácticas. Y pues no se vale, porque aquí llevamos en esto milenios, te lo puedo decir, que el ser humano siga
haciendo guerra por diferencias de carácter pues ideológico, en este caso de las creencias religiosas, pero también por el tener un dominio y un control sobre los territorios para obtener todo tipo de beneficios y por ello generar la guerra. Imaginemos un mundo por un momento, yo sé que es muy utópico, donde las comunidades encuentran intercambios y equilibrios para que a todos nos permita generar una actividad pues que tenga desarrollo equilibrado, y esto nos iría mucho mejor para dedicar esfuerzos y energía a desarrollar nuestras potencialidades en términos de nuestra cultura, nuestra mente y el vínculo que tenemos incluso con otros niveles de conciencia. Sin embargo, aunque las experiencias han sido elevadísimas en términos de destrucción, pues ahí tenemos los ejemplos de la Primera Guerra Mundial a la cual tú ya te referiste. Pues no importó que las potencias organizando sus núcleos de negocios se confrontaran y tomar la vida de miles, a veces millones de personas que a veces no son milicia, es decir, resultan ser los muertos de estos daños colaterales, y es ahí donde uno se pone a pensar, ¿habrá valido la pena el control de los territorios, de las mercaderías, de las materias primas en aras de estas muertes, en aras de enarbolar un nacionalismo o una supremacía de un grupo sobre otro? La verdad es que ni una sola vida lo justifica, una sola. Y si la Primera Guerra Mundial no nos dejó y nos caló una huella, se armó después una Segunda Guerra Mundial. De todas maneras, el pacto Ruerik ya estaba ahí firmado, como tú bien apuntas, sobre esta fecha importante que es 15 de abril de 1935, ahí en la Casa Blanca. Y sin embargo, no importando todo lo que nos mostró esta confrontación de guerra, sobre todo con pues Rusia, Alemania, los países europeos y sobre todo este colonialismo que se ha ejercido sobre otras naciones en los últimos 200 años por estas potencias, pues viene la Segunda Guerra Mundial precisamente para definir agendas de control de mercadería. Y pues ahí está la muestra, un personaje como Adolf Hitler, que señala como sus enemigos algunos grupos étnicos y religiosos, como son los judíos, pues son enemigos dentro de sus propios territorios, cuando él mismo es de ascendencia judía. Esto es lo que es increíble, y se da un exterminio, así te lo digo, contra este grupo y otros como los gitanos, que son migrantes, también los judíos son migrantes, pero aquí valdría la pena preguntarse, ¿qué pueblo no ha sido migrante? Todos hemos sido migrantes, y generar este magnicidio, esta forma de ultimar con una forma tan directa, tan desalmada, el acabar con millones de judíos a lo largo de 7 años de guerra. Y bueno, ahí están los resultados de estas historias. Al final se suelta con los aliados hacia esta nación japonesa una bomba, la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki, y pues ahí vemos la mortandad a todo lo que da. Pero no importando esto que ocurrió en 1945, cuando termina ya la guerra, con esta, pues de alguna manera, manifestación de la enorme tecnología que se tenía ya desde entonces. Estamos hablando de hace 80 años, donde Oppenheimer, que por cierto hay una película, vayan a ver, que está buenísima, sobre la vida de este teórico, de este físico alemán, pues que nos da una serie de reflexiones importantes esta mañana para poner en perspectiva que el poder de destrucción, el poder de confrontación entre los hombres
entre las comunidades y las naciones que se organizan sigue ahí activo. Entonces, pues qué mejor que este tipo de pactos convocan a los representantes de las naciones para firmarlos. Ahí sigue vigente el pacto Bar-David, el pacto Nicolás Roerich, y pues ahora contigo trabajamos una extensión de este pacto que va también tomando en cuenta tres vertientes: la vertiente de los derechos de los pueblos originarios, porque son los que protegen los valores de la vida, pero también el vínculo sagrado con la madre tierra naturaleza, es decir, es una combinación de aspectos. Si los pueblos originarios desde hace milenios, ellos son guardianes, pues al mismo tiempo son guardianes del pensamiento, pero también son guardianes del territorio. Y a 1000 años de estas manifestaciones, por ejemplo, de la náhuatl, de este pensamiento tolteca nahuaca, que no es otra cosa más que una renovación de pensamientos más antiguos, pues hoy tiene un sentido volver a retomar estos pensamientos para volver a abrir un espacio primero de vinculación, de comunicación, luego vinculación, y que dé como resultado acciones concretas que definan la educación y la cultura de paz, porque es lo que nos has dicho constantemente. Esto sí puede traer resultados a mediano y largo plazo, y no solamente la distensión que resulta ser el desarticular una probable confrontación y guerra entre los pueblos en conflicto, pero que va a ser temporal. En cambio, la educación para la paz apuesta a que sea perecedero, que pueda permanecer a través de la transformación del ser humano en diferentes épocas. Así que pues esto implica un enorme trabajo intersectorial y a nivel horizontal entre diferentes ámbitos entre diferentes actividades de la sociedad, y por ende pues tiene mucho sentido seguir trabajando en estos pactos. Norman, ¿cuál serían el énfasis del pacto Bar-David que se propone, se extiende al pacto Nicolás Roerich? Tomamos también algunos otros antecedentes del cual me gustaría compartir, que están incluidos, y ya después leeré el pacto Bar-David, pero me gustaría comentar sobre ello. Uno es el Manifiesto de Sevilla. El Manifiesto de Sevilla fue un estudio que se mandó a hacer a través de la UNESCO a importantes científicos, a premios Nobel, a que pudieran dictaminar si la violencia es parte del ADN del ser humano o no. Después de haberse realizado el estudio, la conclusión fue que no, que la violencia no es parte del ADN del ser humano, pero ha sido una conducta que ha ido pasando de generación en generación. Por lo tanto, si tomamos esto como postulado, y si en la mente de los hombres hemos podido generar una civilización basada en los principios de la violencia, también está en la mente de los hombres el poder generar una civilización basada en los principios de paz. Por otro lado, quisiera también compartir de esta iniciativa que hace Luigi Ferrajoli. Es una propuesta reciente, en el año 2022 o 2023, que habla de la constitución de la tierra, que todas las naciones tendrían que ser parte de la constitución de la tierra, porque todos formamos parte de la tierra. Sí. Y uno de los postulados de esta constitución de la tierra, donde todas las naciones tendrían que firmar, es, por un lado, el desarme, y por el otro lado, la imposibilidad de generar una guerra. Si no tenemos la posibilidad de generar una guerra y vamos paulatinamente desarmándonos, entonces lo que nos queda es realmente ya desarrollar esa civilización basada en los principios de la paz. Y de ahí, si te parece, leo completamente el pacto Bar-David para después terminarlo de comentar. Mientras lo leo, a ver si Nacho puede pasar algunas imágenes
de la fecha que fue el 15 de abril de 2023, 88 años después de la firma del Pacto Rueri. La cantidad de años es simbólico, 88, y aquí es llevarlo al infinito, y que este nuevo pacto sirva como un andamiaje más desde los ciudadanos para poder ir sosteniendo la construcción de la paz. Claro, adelante, Norman. Adelante. Bueno, el Pacto Bardaví de la Paz es un pacto ciudadano para hacer de la paz un camino, una construcción, un cultivo de manera constante y permanente, y así consolidar una cultura de paz. 1. Misión: hacer de la paz una construcción y una cultura de manera constante y permanente, entendiendo y definiendo la paz no solo como ausencia de guerra y de violencia, sino como un desarrollo integral del ser en unidad. El ser observado desde 3 dimensiones: individual, social y medioambiental. 2. Preámbulo. Por considerar que esfuerzos de gran importancia en la construcción de la paz, el documento que se presenta como Pacto Bardaví tiene como antecedentes la Doctrina Estrada, 1930, el Pacto Reich, 1935, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, el Tratado de Tlatelolco, 1967, el Manifiesto de Sevilla, 1986, la Constitución de la Tierra, 2023. Sin embargo, aun cuando su aportación es muy relevante, es indispensable actualizarlos con base a las visiones contemporáneas de la ciencia, el arte, las grandes religiones y los pueblos originarios, incluyendo aspectos de la bioética que son necesarios para el desarrollo integral y vida digna de cualquier individuo y ecosistema. Sobre todo porque inclusive en documentos más recientes de impacto internacional tampoco abordan los temas mencionados. En concreto me refiero al documento titulado Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que se aprobó en 2015 como Agenda para el Desarrollo Sostenible en la Cumbre de las Naciones sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Nueva York. En su objetivo 16, sobre paz, justicia e instituciones sólidas, los temas de bioética no forman parte de sus planteamientos. Por estas ausencias, considero indispensable completar los esfuerzos en la construcción de paz con un pacto que, además de ampliar la protección de las instituciones públicas y privadas que no contempla el Pacto Rueri, como el patrimonio de sitios arqueológicos sagrados, el patrimonio intangible, las áreas naturales protegidas, tanto en la tierra como en espacios hídricos, así como la inclusión de los temas siguientes: los derechos humanos de los pueblos originarios, los derechos de los migrantes, los derechos de las personas en condiciones vulneradas y vulnerables, los derechos humanos en personas privadas de su libertad, los derechos de la madre tierra naturaleza, los derechos animales, los derechos de las semillas originarias, el derecho humano a la paz. Actualmente la humanidad vive un momento coyuntural para transitar hacia la etapa de unidad y madurez. Primero, porque el desarrollo tecnológico nos ha trasladado a un tiempo presente, y segundo, porque la pandemia del COVID-19 demostró la interconexión que existe entre todos los reinos del planeta. Con base en lo anterior, considero que este es un tiempo ideal para plantear reflexiones y convertirlas en acuerdo. Planteamientos y postulados. El Pacto Bardaví es un postulado de principios y compromisos que tiene como misión promover la cultura de paz y la no violencia desde, hacia y entre todas las personas y los habitantes del mundo, a partir de la comprensión de que la Madre Tierra es una entidad con vida propia y todas las manifestaciones de la vida, nosotros incluidos, somos parte integral, ni más ni menos. Su concepción y propuestas se condensan en el decreto de promover la paz como un estado del ser en unidad con uno mismo, con la humanidad y con la naturaleza. Es un pacto ciudadano porque asume desde la ciudadanía, que a ella se dirige, un rol protagónico en el esfuerzo de corresponsabilidad en la construcción de la paz como cultura de vida, donde parte de la responsabilidad social es institucionalizar los acuerdos. Inspirado en el Pacto Rueri y el Comité Internacional de la Bandera de la Paz, organización civil adscrita a las Naciones Unidas, el presente pacto plantea una construcción de la paz con base a los estudios académicos contemporáneos sobre la paz,
la actualización y ampliación de conceptos como patrimonio tangible e intangible que define la UNESCO, que protegen las creaciones humanas, para extenderlas también al resguardo del derecho humano a la paz, el derecho a la cultura, los derechos de los pueblos originarios, los derechos animales y los derechos de la madre tierra naturaleza, concebida como una entidad viva en sí misma que alberga el resto de la vida. El desplazamiento de la cosmovisión antropocéntrica dicotómica a una biocéntrica en unidad para reconocer a la vida y todas sus manifestaciones en igualdad de circunstancias y derechos, en el centro de una nueva relación interespecie que armoniza lo individual, lo social y lo natural, a partir de la claridad de que la destrucción de la naturaleza es nuestra propia destrucción, porque nosotros somos la naturaleza misma. Superar y dejar atrás la visión capitalocéntrica que entiende la vida y la naturaleza como mercancías y propiedades para ser expoliadas en beneficio de unos cuantos y en perjuicio del resto. En su lugar, asumir la visión biocéntrica en unidad trina, individuo, humanidad y naturaleza como la única ruta posible para superar la crisis global en que nos encontramos. La observación puntual del derecho humano a la paz con base en los postulados del Manifiesto de Sevilla. La observación puntual de los derechos de los pueblos y comunidades originarias como legítimos herederos y guardianes ancestrales de la naturaleza, sus conocimientos, saberes y derechos. Los trabajos de la Alianza Internacional de los Derechos de la Madre Tierra Naturaleza, que parten de una premisa esencial. La Madre Tierra es una entidad viva que da y devora vida, y como tal tiene derechos, por lo que corresponde a los ciudadanos su protección y resguardo. La protección del patrimonio cultural tangible e intangible, histórico, arqueológico y natural, con el estandarte de la bandera universal de la paz, así como los ecobarrios, ecoaldeas y espacios considerados santuarios de paz. Objetivos. Los ciudadanos deberán asumir su corresponsabilidad en la construcción de la paz y no violencia. Desarrollar un proceso personal de educación en la paz. Los gobiernos e instituciones públicas y privadas deberán diseñar y promover políticas públicas de fomento a la cultura de paz, gestionar la inclusión de políticas públicas de fomento a la cultura de paz en las leyes de sus países y regiones, promover el conocimiento de la cultura de paz en distintos ecosistemas sociales, gestionar la inclusión de la cultura de paz en los programas educativos de sus comunidades, ciudades, estados y o países, promover el respeto y gratitud hacia la naturaleza que incidan en la relación armónica entre el ser humano y la naturaleza en sus diferentes manifestaciones de vida, promover la reproducción de ecobarrios, ecoaldeas y santuarios de paz a nivel global. Actualización. En lo que respecta a la actualización, este pacto se propone expandir la protección de los territorios que señala la UNESCO a través de la Declaración de Derechos Humanos y que se vinculan con el derecho humano a la paz, el derecho a la cultura, los derechos de la madre tierra naturaleza, los derechos de los pueblos originarios, los derechos de los migrantes, así como los derechos de las personas vulneradas y vulnerables y aquellos privados de su libertad. En lo que se refiere a la protección patrimonial, incluir el patrimonio arqueológico, intangible y natural es un requisito indispensable. Por último, un aspecto que actualiza y adapta el pacto a los avances del conocimiento sobre la cultura de paz, la educación en la paz, consideramos indispensable incluir la necesidad de impulsar la formación de una conciencia de paz en los ciudadanos y también el compromiso de promover programas de educación para la paz en instituciones políticas, públicas, privadas, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. Y esto se firma en la Ciudad de México el 15 de abril de 2023 por un servidor y con algunos testigos, entre ellos Alicia Rodríguez Fernández, la presidenta del Comité Internacional de la Bandera de la Paz, y cerca de 100 personas que estuvieron en este acto honorario. Pues ahí está el Pacto Bardavid para todos. Sí, muchas gracias, Norman. Pues está muy claro cómo se van incorporando a los primeros artículos del Pacto Roerich, que voy a comentar en resumen ahora, porque el Pacto Roerich es considerar que todas las naciones deberán en neutralidad
el distinguir, proteger monumentos históricos, museos, instituciones dedicadas a la ciencia, el arte y la educación y la conservación de todos elementos que estén relacionados con la cultura. Y también se acordará ello al personal de las instituciones y se acordará respeto y protección a monumentos históricos, museos, instituciones de carácter científico, artístico y cultural. El segundo artículo es la neutralidad, protección y respeto a los monumentos mencionados, pero además a cada uno de los territorios de los estados signatarios y accedentes. El artículo 3, que con el fin de identificar los monumentos a que se refiere, se puede usar la bandera distintiva, esta bandera de la paz de los 3 círculos, con el cuarto círculo que lo envuelve, sobre un fondo blanco conforme al modelo que se presentó en ese entonces. Y el artículo 4 es que los gobiernos a los que acceden al presente convenio comunicarán a la Unión el acto de la firma y accesión en cualquier momento para listar estos monumentos e instituciones que desean someter a la protección acordada de este tratado. Y el quinto será que los monumentos e instituciones a que se refiere el artículo 1 cesarán el goce de privilegios que les reconoce el presente convenio cuando sean usados para fines militares, es decir, que se pierden estas vigencias. Así que, pues, de todo ello, que es la bandera de la paz, el instrumento simbólico, ícono, pues están estos aspectos que hoy tú comentaste, que me parece muy bien destacar la parte de las reservas naturales, que son la manifestación más importante de la madre tierra naturaleza que hemos venido deteriorando con el paso de nuestra industrialización y obviamente el desarrollo de estas actividades extractivas que generan pues una contaminación para todos ellos. Pero también lo otro que se destaca es cómo pones puntualmente los pueblos originarios, que son sus primeros y naturales protectores, pero también el pensamiento de sus culturas, de estos pueblos originarios, que proclaman a la tierra como nuestra madre y por lo tanto es sujeta de derecho, y de ahí se desprende el otro esfuerzo, que son los derechos internacionales de la madre tierra que lo envuelve, lo contiene. Así que pues ahí están estos conceptos, Norman, y pues me gustaría que nos dijeras los datos de tus redes sociales para que a través de estas organizaciones en las que participamos, las personas puedan acercarse a estos esfuerzos para trabajar de manera unida para fortalecer todo esto, Norman. Adelante. En Facebook, Norman Bardavid, y también desde la Comnapaz, México. Muy bien, y yo a su vez también les diría que tenemos una red social muy importante que se ha venido construyendo, que ya cumple un año para este mes precisamente de septiembre, que es esta Red Cumbre Global Ciudadana de Cultura de Paz. Así lo escriben, Red Cumbre Global de Paz.org, para que los amigos de manera gratuita puedan registrarse, puedan encontrar uno de los 19 temas que ahí se organizan en mesas de trabajo, y en la cual pues esperamos ya otra reunión para darle continuidad a todo ello para el mes de septiembre, Norman, donde ya cumplimos un año de actividades cuando se funda Red Cumbre Global de Paz. Sí, efectivamente, esta propuesta emerge de la primera Cumbre Global Ciudadana de Cultura de Paz que efectuamos 21 y 22 de septiembre del año pasado en el recinto, en 2 diferentes recintos, pero ambos del Senado de la República en México. Y uno de los resultados de esa cumbre fue generar esta red
para poder estar colaborando desde la ciudadanía en el tema de cultura de paz, aquellos expertos en 19 puntos con las cuales abrimos ya estos trabajos, con el objetivo de ir logrando los acuerdos entre los miembros que van trabajando la agenda de manera constante y permanente en la temática correspondiente. Por ejemplo, una es educación en la conciencia y la paz. Y ahí los planteamientos de los programas educativos, aquellos que están desarrollándolos o que los representan, van logrando esos acuerdos para ir haciendo ya planteamientos, por ejemplo, en el caso de México, a la Secretaría de Educación, ya un planteamiento consensado de las instituciones de la paz para que puedan incluirlo en el sistema educativo nacional, tanto en la educación pública como privada. Y así en los temas referentes de los cuales ya abrimos estos diálogos. Muy bien, Norman, pues te agradecemos esta mañana, pues que podamos refrescar precisamente estas diferentes propuestas que son los instrumentos a través de las cuales nos podemos reunir personas, organizaciones, y cuando esto llegue de nuevo a la ONU a través de la Secretaría de Cultura a nivel federal, podamos, o la Secretaría de Gobernación, cuando así se conceda mediante las cámaras que se apruebe, el que pueda ser incorporado a la ONU de tal manera que se pueda fortalecer todo este esfuerzo. Y pues agradecerte esta mañana que nos traes el pacto Bardavid y el pacto Nicolás Roerich. Muchas gracias, Norman. No, pues gracias a todos, porque esto es un esfuerzo colectivo, de alguna manera, por estar tan cerca de todos estos estudios, pues el objetivo de este nuevo pacto es lograr un andamiaje, un punto de andamiaje más en esta construcción de la paz y lograr esa transición de una civilización basada en los principios de la violencia a una sociedad basada en los principios de la paz. Gracias a todos los que han hecho posible esto desde el origen de la civilización, porque son esos esfuerzos ciudadanos que nos han permitido llegar a este momento. Pero es el tiempo de lograr, de pasar de la adolescencia de la humanidad a la madurez de la humanidad. Un solo planeta, una sola humanidad, en armonía con toda la naturaleza que es parte de nosotros. Así es, muchas gracias. Bueno, pues aquí estamos y bueno, te toca despedir. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos en este programa de Confluencias por la Paz. Hasta la próxima. Soy Norman Bardavid, con Gerardo Said, desde Mundo Holístico TV. Hasta la próxima. Hasta la próxima.